de llanto. Cuando la lucha se hace vana, noches de llanto. Cuando llegó no ahuyenta este fantasma, y aunque tú busques una paz dentro del vicio y el placer, no lograrás nunca suspirar tu desdichado ser. El alma solo encuentra paz cuando respira el Salvador, porque disfruta de su inmenso amor. Porque tú vives ignorando que Cristo murió por ti en aquella cruz. Sí, Señor. Y si te rindes a Jesús, todas las noches de dolor, Él entrará en tu corazón y te dará su dulce amor. Hoy pronto tú comprenderás que hay una vida en Jesús y que maneja. Tú verás escucha, porque tú vives y Dios bendiga a todos los hermanos que están en las redes sociales nuevamente, en este humilde programa que hacemos todos los días jueves. Dios bendiga a todas las almas que pueden escuchar, que nos pueden escuchar, que pueden oír palabra de Dios. Solo hablamos de la palabra de Dios. Solo queremos que usted pueda comprender que sin su palabra no sabríamos nada de Jesús, no sabríamos nada de los discípulos, no sabríamos nada del apóstol Pablo, de Juan, y así de todos los discípulos de Jesús. Pero gracias le damos al Señor porque nos tiene este libro precioso, donde podemos escuchar palabra de Dios, donde millones de personas tienen este libro en su casa y también lo pueden leer, porque en ellos dice, os parece que podemos encontrar la vida eterna, siempre y cuando comprendamos lo que aquí dice. No es de aquel que sabe más, no es de los grandes sabios, los grandes inteligentes, los que más gritan o los que menos gritan. Es de parte de Dios, y Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Así que no nos podemos jactar en su presencia. La honra y la gloria son de Dios. Hay personas muy sabias de la palabra del Señor, pero no está en eso el Evangelio. El Evangelio está en conocer a Jesús, ser su Hijo verdadero, pasar a comprender las maravillas de Dios y por fe creer lo que Él tiene preparado al final del camino. Yo no puedo juzgarle, sino que al final del camino nos vamos a ver todos y vamos a saber por qué vamos a ser juzgados. Dios conoce nuestra vida mejor que nosotros mismos. A Él no le podemos engañar. Dios es sabio, Dios es luz, y no hay ni una tiniebla en Él, decía la palabra del Señor el domingo en Linares. Así que estamos llamados a ser luz como Él es luz, la sal de la tierra, la luz del mundo.
Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vamos a orar para que el Señor nos siga hablando por su palabra. Lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cómo nos quiere el Señor? Amantísimo Dios, estamos delante de tu presencia una vez más para agradecerte, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Esa lluvia que cayó anoche, Señor. Gracias, Señor, la necesitábamos. Y necesitamos mucho más también, Señor. Señor, tú tienes poder para regar nuestra tierra. Señor, para bendecir tu pueblo, para bendecir a tus hijos, para bendecir tu obra. Te damos gracias por ello, para bendecir a aquellos que están en esta hora conectados con nosotros. Bendíceles grande y poderosamente, que ellos puedan darse cuenta, Señor, que a través de tu palabra han sido bendecidos. Señor, yo te ruego en esta hora que coloques palabras en mis labios, que me des la gracia, la sabiduría del cielo para poder predicar este mensaje. Te pido las bendiciones tuyas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. La palabra del Señor se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Gloria al Señor. Tenemos a este apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Y habían hermanos que discutían entre ellos. No solo ahora, solo hay hermanos que a algunos no les gusta una cosa, a otros no les gusta otra cosa. Y discuten los hermanos. Pero nosotros lo que nos tiene que gustar y nos tiene que agradar es a Jesús. El camino que Jesús trazó para nosotros. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Fueron las palabras que predicó Jesús. Así que no tenemos que agradarle a nadie. Solamente pedimos que usted escuche palabra del Señor, porque sabemos que la gloria y la honra es de nuestro Dios. Capítulo 1 de Corintios, de Primera de Corintios, versículo 18. Vamos a darle lectura a este tema maravilloso. Dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe,
Gloríese en el Señor. Dios bendiga esta palabra. Dios bendiga a todos los hermanos que en este día están conectados junto a nosotros para aprender de lo que el Señor quiere enseñarnos en este día. Primero dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿De dónde viene la sabiduría y el poder de Dios? De Cristo. ¿De dónde viene? Muchas veces decimos, no, yo estudié, me saqué, me desvelé, me quemé las pestañas, dicen algunos, estudiando. Está bien, yo no le digo que no, pero la sabiduría la pone Dios en los cristianos, en las personas. No es que nosotros tengamos tanta sabiduría, sino que Dios le da sabiduría a quien Él quiere y a quien se la pide, cuando es su hijo y cuando hace su voluntad. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Para las personas que no conocen la Escritura y las personas que no conocen a Jesús como su personal Salvador, solamente oyen hablar de Jesús y dicen, no, yo amo a Jesús, Jesús murió por mí y yo no hago ningún daño, vivo una vida tranquila. Pero si usted no acepta a Jesús en su corazón, de nada le sirve eso, porque no es por obra que nosotros pudiéramos hacer. La salvación no es por obra. Yo puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, puedo ayudar a los pobres, puedo hacer muchas cosas, pero no es por obra, sino por gracia. Por gracia sois salvos, dice el Señor, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Así que no nos podemos jactar y decir, no, yo soy más sabio que el hermano, yo predico mejor que el hermano, y yo sé más que el hermano, porque algunos se jactan de saber mucho. Pero Dios, ¿a dónde queda en todo esto? Que Dios le bendiga. Sabemos muchas veces más que Dios. Pues está escrito, dice. Pero vamos a una cosa. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, vivíamos y no creíamos en la salvación, no creíamos en nada de esto, no sabíamos, no conocíamos nada de esto. Pero cuando conocimos, porque la gente piensa que andando con un crucifijo ya eso es todo, y teniendo un crucifijo en su casa, eso es todo. ¿Ah? Pero eso es una señal donde murió Jesús, nada más. Y muchos ladrones y muchos malhechores eran colgados en un madero. Jesús fue colgado en una cruz. Eran los despreciados. Y Él se hizo despreciado por usted y por mí, para pagar nuestros pecados. Así que si nosotros miramos la palabra del Señor, a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Cuando conocimos a Dios hubo un cambio en nuestras vidas. Eso significa poder, porque no necesitamos ya los vicios, no necesitamos nada para ser feliz. Vivimos felices porque hemos conocido a Cristo. Nuestras familias son felices. No digo que no tenemos que trabajar. Sí, tenemos que trabajar. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan, dice el Señor. Así que nosotros trabajamos y vivimos tranquilos, vivimos decentemente gracias al Señor, porque hemos conocido a un Dios verdadero que ha cambiado nuestras vidas. No lo hicimos nosotros cuando no conocíamos a Dios. Pudimos hacer muchas cosas, pero no pudimos cambiar nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, nuestra vida empezó a cambiar gradualmente. No fue tampoco al instante. Dios fue sacando todo aquello que no servía de nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Él pensaba que había que entrar en el vientre de la madre y nacer de nuevo. Pero no le estaba hablando de eso, Jesús le estaba hablando de una criatura nueva, palabras nuevas, una vida diferente, una vida que le agrada a Dios. Ahora, si nosotros miramos la palabra del Señor, para los que se pierden es locura. Esta palabra para muchos es locura. Hay unos que odian esto, no sé de dónde viene ese odio, porque si nosotros miramos la palabra de Dios, viene este odio de muy atrás,
mataban a los profetas, después mataron a los discípulos del Señor, mataron a Jesús que venía a predicar. Nadie había hecho las señales que Jesús hacía. Y sin embargo, la gente no creyó en Él. Hoy día estamos viviendo un mundo diferente que es más o menos parecido. Nadie cree a la palabra de Dios. La gente va y viene a su regalado gusto. Los gobiernos firman leyes y hacen tantas cosas en contra de la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces tenemos que someternos a eso. Pero el Señor no nos llama a eso. Aquellos discípulos que murieron, hubo mucho derramamiento de sangre al principio, morían los discípulos que predicaban esta palabra, morían y morían dichosos de haber predicado la palabra, de haber amado a Dios, de haber servido a Dios. Hoy día ya no se ve esto. Hoy día cada cual quiere predicar su propio evangelio, cada cual quiere vivir su propio evangelio, hablando muchas veces cosas que no están escritas en la palabra del Señor, haciendo caer la gente desmayada y no conocemos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que los frutos del Espíritu no es que usted caiga inconsciente a la tierra, sino que dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son los frutos del Espíritu. No que usted caiga de espalda al suelo. Y hay muchos que hacen mucho show de la palabra del Señor. Pero nosotros predicamos lo que está escrito aquí en la palabra del Señor, lo que nos manda el Señor, lo que nos dice el Señor. Eso es lo que predicamos. Que Dios le bendiga. Hoy día, cuando nosotros predicamos, muchas veces se nos corta la señal porque predicamos la verdad. Y por decir la verdad, como la dijeron los discípulos, como lo dijo Jesús y como lo siguen diciendo los verdaderos cristianos, somos tratados como locos, somos tratados malamente, vivimos una persecución, muchas veces no nos damos cuenta, pero esto es una persecución hacia nosotros, a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero aquí está escrito, pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y más abajo dice, con signo de interrogación, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, de esto que estamos haciendo nosotros, predicándole a usted la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Ojalá usted en este día pueda leer esta misma palabra que estamos leyendo ahora y darse cuenta de que el camino de Jesús no es el camino que imponen los hombres. El camino de Jesús es uno solo. El camino de Jesús es el Evangelio. Dice, ir por el mundo, le dijo a sus discípulos, y predicar mi Evangelio a toda criatura. Hay muchos que no han predicado nada, pero quieren ser los primeros, quieren ser en todo, estar allí por delante de todas las cosas y no han hecho nunca nada. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Así que nosotros, humildemente, hacemos la voluntad del Señor, no por lucro, no por agradar a los hombres, no por tener un puesto mejor. Hacemos esto por agradar a Dios, por bendecir a Dios y para que usted conozca la verdad y para que usted sea salvo. Muchos van a llegar aquel día a la presencia de Dios porque este cuerpo queda aquí en la tierra, pero nuestra alma, la que siente, la que sabe, la que vive, la que tiene dolores, la que sufre, es nuestra alma. Cuando usted sale esa alma de su cuerpo queda inerte, lo pueden hacer pedazos y no va a sentir nada porque la alma que siente, la alma que sabe y la que va a tener que ir a dar una cuenta a Dios va a salir de su cuerpo y va a tener que dar una cuenta a Dios. Pero allí dice que hay dos lugares. Hay un lugar, un lago, dice, de fuego ardiente. Porque los que están ahora en el infierno, dice, saldrán del infierno y van a ser juzgados. Y si son hallados culpables, van a caer al lago de fuego ardiendo, donde el gusano nunca se muere y el fuego nunca se apaga. Allí será el dolor y el crujir de dientes. No quiero asustarle con esto, pero también quiero decirle algo maravilloso.
Dios tiene moradas preparadas para su pueblo, para los que hacen su voluntad. Dijo Jesús con sus propias palabras, voy a preparar lugar para que donde yo esté, mis servidores también estén conmigo. Así que usted y yo y todos los que han muerto por la causa de Jesucristo, si somos fieles, los que quedamos vivos, somos fieles, vamos a llegar a aquel lugar maravilloso. Si lo cree usted, usted también va a llegar a ese lugar maravilloso. Si no lo cree, va a estar en sus manos, porque no es mía la salvación, está en sus manos. ¿Ah? Usted elige si quiere ser salvo aquí en esta tierra. Si usted quiere ser salvo, alléguese a la palabra del Señor, busque la palabra del Señor, lea la Biblia, conviértase al Evangelio, sea un servidor de Dios para que pueda tener entrada en ese lugar. Podemos ver que Juan vio allá en el libro de Apocalipsis una gran fila de personas que iban vestidas de ropa blanca. Y le dijo, ¿y estos quiénes son? Le dijo el Señor. Y el Señor le dijo, estos son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, los que vienen de grandes tribulaciones. ¿Cuántos son los que han muerto por la causa de Cristo? ¿A cuántos cristianos verdaderos le han levantado calumnia? ¿A cuántos cristianos verdaderos lo han tratado mal? ¿A cuántos cristianos verdaderos la gente se ha burlado de ellos? Pero eso no importa, eso no importa. Lo que nos importa a los hijos verdaderos de Dios es hacer la voluntad de Dios, predicar la palabra, ir por el mundo y predicar el Evangelio. No solo el Evangelio por palabras, sino que con hechos también lo podemos predicar el Evangelio. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ese es el cristiano verdadero. Que Dios le bendiga. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hoy día podemos ver en este tiempo que ya nadie cree en el Evangelio de Jesús. La gente hace lo que ellos quieren. La gente está viviendo a su manera. Nadie respeta a nadie. Nadie quiere cambiar su vida. Que Dios le bendiga. Oramos por aquellos que están metidos en los vicios, aquellos que quieren hacer cosas malas. Oramos por ellos para que Dios los cambie, para que Dios cambie sus vidas. Pero mucha gente se burla del Evangelio y no quieren cambiar sus vidas. Y ellos saben que esta es la verdad. Ellos saben que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque mucha de esa gente que no cree en Dios se crió en una iglesia. Tal vez durmiendo debajo de una banca, tal vez en brazos de su madre, tal vez muchas veces se quedó dormido en la iglesia, pero allí estaba. Cuando cumplió una cierta edad, no quiso más ir a la iglesia. A ti te digo, amigo, si estás escuchando en esta hora, el Señor te habla para que vuelvas. El Señor tiene maravillas para ti, el Señor tiene un lugar maravilloso para ti, para todos aquellos que se vuelvan a Jesús y quieran hacer su voluntad. Para todos aquellos que amen a Dios. Y no importa morir por la causa de Cristo, porque a un verdadero cristiano no le importa morir por la causa de Cristo. No solo estamos dispuestos a ser humillados y a ser tratados mal, sino hasta morir por la causa de Cristo. Eso es lo que un verdadero cristiano lleva en su corazón, en su vida, en su sangre. Lleva la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y no se vuelve atrás. Amigo, si estás allí y te has vuelto atrás y no quieres ir a la iglesia, yo te invito que hoy día te pongas tus pantalones y los zapatos de Cristo y empiezas a ir a la iglesia. Empieces a buscar al Señor en espíritu y en verdad. No te quedes más en tu hogar. Allí no vas a ganar nada. Lo que vas a ganar allí en la iglesia es salvación para tu alma. Aunque muchos dicen que no, que en la iglesia solamente no se puede salvar. Pero la palabra del Señor dice que no hay que dejar de congregar, o como hacen algunos. ¿Ah? Porque allí está la enseñanza, allí está la corrección, allí están hablándote de la palabra de Dios para que tú tomes el camino verdadero. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Levántate y anda y alaba a tu Dios. No seas más de esos hermanos que no quieren hacer nada. Levántate en este día, el Señor te habla para que te levantes. Toma tu Biblia, empieza a leerla,
Empieza a humillarte ante la presencia del Señor para que el Señor te exalte. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, el mundo, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo llaman loco, pero no importa que nos llamen loco. Nuestro manicomio está en el reino de los cielos. Si te dicen loco, gloria a Dios, porque tu manicomio está en el reino de los cielos. Allá está el Señor esperándote con los brazos abiertos. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En Dios. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Locura. ¿Cómo creí en eso? Dicen. ¿Ah? La Biblia la escribieron los hombres. Sí, estoy consciente de que la escribieron los hombres. Pero inspirados por Dios. Si tú miras la palabra del Señor y encuentras tantos escritores en la palabra del Señor, y ninguno de ellos se contradice. Y busca un libro donde hayan unos 3 escritores, solamente 3 te voy a nombrar. Te apuesto que ellos se contradicen unos a otros de los que escribieron. Pero aquí no hay ninguna contradicción. Todos van a la verdad, todos van a la salvación, todos van a la redención de nuestra alma. Eso quiere decir que hay un libro dirigido por Dios, no solo por los hombres. Escribieron los hombres, pero es dirigido por los Dios, porque para poder hacer un libro como este, tiene que haber imprenta. Y los primeros hombres la escribieron a mano, imagínense. ¿Ah? Pero hoy día nosotros tenemos, el mundo está plagado de Biblia. Todo el mundo tiene una Biblia en su mano. Es el libro más vendido en el mundo. Pero sin embargo, nadie quiere leerla. Nadie quiere hacer cumplir lo que está escrito aquí. Y todos quieren ser salvos. Pero ¿cómo vamos a ser salvos si no acatamos la enseñanza del Señor y no queremos leer la palabra del Señor? Y para muchos esto es locura. Que Dios le bendiga. Religiones hay muchas, pero hay religiones que no te prohíben nada. La iglesia tampoco te prohíbe nada. El Evangelio de Jesús no te prohíbe nada. Jesús tampoco te prohíbe nada. Pero sí te dice que si eres fiel al Señor, vas a ser salvo. Si no, hay un lugar para los que no son salvos. Que Dios te bendiga. No quiero asustarte con eso, pero quiero decirte la verdad. No estoy escondiendo nada, te quiero decir la verdad. En este día, que Dios te bendiga. Dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde están los griegos que buscan sabiduría? Ahí está. A los griegos les digo, busquen a Dios y van a tener sabiduría de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Que Dios le bendiga. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, ¿se dan cuenta? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy mucho sabio, según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble. Amén. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Gloria al Señor. ¿Dónde está el sabio? Lo débil del mundo, lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Si nosotros miramos la Escritura, podemos encontrar que hubieron en el tiempo de Daniel muchos sabios, muchos adivinos, muchas personas que habían allí en el gobierno donde estaba Daniel, y Daniel estaba preso. Pero ninguno de esos sabios, ninguno de esos adivinos pudo adivinar el sueño que tuvo el rey.
fueron a buscar a Daniel, que estaba preso en la cárcel por una calumnia que le levantaron. Y Daniel salvó la vida de todos esos sabios, porque si no le adivinaban el sueño que había tenido el rey, iban a morir. Y ellos le decían, pero Señor, le decían, oh rey, ¿qué persona puede adivinar el sueño que tuvo una persona? Pero había un hombre que era dirigido por Dios. Había un hombre que tenía la sabiduría de Dios. No era el más elegante, no estaba allí en el lugar más alto, no, estaba en la cárcel. Allí estaba. Y de allí el Señor lo sacó. Y de allí el Señor le dio sabiduría para interpretar el sueño, para revelar el sueño que ese rey había tenido. ¿Y qué pasó? Por ser el hombre débil que estaba allí en la cárcel, fue el segundo del rey. Y todos sus hermanos, los Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron cambiados sus nombres, quedaron a cargo de diferentes cosas, las más altas del gobierno. Que Dios le bendiga. Eran mirados menos. Ellos eran judíos, estaban prisioneros, eran esclavos, pero sin embargo Dios los puso en alto. Si quieres estar en alto, humíllate a Dios y Dios te pondrá en alto. Porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida, Dios conoce cómo eres y qué es lo que necesitas. Porque hay muchos que le piden a Dios y después que Dios les da, se olvidan de Dios. Se quedan en casa, no quieren nada, porque tienen otras cosas que hacer. Tienen mucho dinero, no tienen tiempo de servir a Dios. Que Dios te bendiga. No seas uno de ellos, porque el dinero puede servir para que seas salvo o para que te pierdas. Que Dios te bendiga. Porque lo insensato, me gusta esta palabra, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tenemos a un rey David. Era un ovejero, estaba cuidando las ovejas en el campo. Y sin embargo el profeta llegó a su casa a buscar al rey que iba a ser. Le presentaron a todos los hijos. Y le dijeron, ¿no tienes otro hijo? Sí, le dijeron, pero ese es pequeñito, está allá en el campo cuidando las ovejas. Y le dijo el profeta, tráiganlo. Cuando lo vio, el Señor le dijo, este es el rey. Úngelo, pone tus manos sobre él. Que Dios le bendiga. Era el ovejero, el más chiquitito. Y no tenía ningún valor porque era ovejero, cuidaba las ovejas. Pero sin embargo Dios lo engrandeció porque él amaba a su Dios. Y cuando amamos a Dios, Dios es el que está en nosotros. Dios es el que nos bendice. Dios es el que nos cuida. Dios es el que nos guarda. Cuando hemos creído en Dios, Dios es el que hace obras en nuestras vidas. Permita usted que Dios haga obras en su vida. Ame a Dios, busque a Dios en espíritu y en verdad. Y se va a dar cuenta que Dios es un Dios poderoso. Dios le bendiga. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Se da cuenta? Es palabra de Dios. No es palabra que se me haya ocurrido a mí. Es palabra de Dios, enseñanza de Dios para nosotros. ¿Cuántos hombres han salido adelante cuando le han creído a Dios? ¿Cuántos hombres han visto la gloria de Dios? ¿Cuántos hombres se han gozado con Dios? Porque han vivido la vida del Señor en espíritu y en verdad. Que Dios le bendiga. No deje pasar el tiempo. Hoy es el día de su salvación. Hoy es el día que Dios le habla a su corazón. Busque a Dios y va a ser sabio. Busque a Dios. Los sabios no van a buscar a Dios. Los sabios van a llegar arriba pensando que son sabios. Sin embargo, se van a perder. Que Dios le bendiga. Pero usted a lo mejor no es muy sabio, pero en Cristo es sabio,
Porque si ama esta palabra, si acepta esta palabra en su corazón, está actuando con sabiduría y con sabiduría de Dios. Porque esta sabiduría solamente la da el Señor, para que usted crea en el Señor. El creer es algo que usted no ve, la fe es algo que usted no ve, pero lo desea y por fe lo espera. Que Dios le bendiga. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Te das cuenta? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Gloria a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. El Señor no se vale de hombres tan sabios, aunque este apóstol fue un hombre sabio que reconoció al Señor y se convirtió al Señor siendo un apóstol, siendo un hombre perseguidor de este evangelio, siendo un hombre que no amaba este evangelio. Cuando estaban matando a Esteban, él estaba a sus pies allí recibiendo las ropas de este mártir, el primer mártir de la palabra del Señor. Si nosotros miramos eso, nos damos cuenta cómo Dios cambió esa vida del apóstol Pablo. Así como cambió esa vida del apóstol Pablo, un hombre muy sabio, se volvió al evangelio porque conocía la escritura y sabía lo que de Dios se hablaba. Entonces se convirtió al Señor y fue un hombre más sabio. Dios lo levantó por sobre todas las cosas y es el que escribe más epístolas en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Que Dios le bendiga. Así que, si usted quiere ser sabio, busque a Dios. Busque a Dios y Dios le dará sabiduría para que llegue a lo más alto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La gloria siempre tiene que ser para Dios. No puedo jactarme yo que soy sabio. Hay muchos que predican la palabra del Señor con mucha sabiduría. Pero lo que tiene que haber aquí es arrepentimiento de verdad. Lo que tiene que haber aquí es amar a Dios de verdad, por sobre todas las cosas. Que Dios le bendiga. Aunque le digan a usted que no predique, hay que predicar la palabra del Señor. De alguna forma el Señor nos va a dar para predicar su palabra. Somos hijos de Dios y no nos avergonzamos de predicar su palabra. En este tiempo de pandemia, hermanos, nos refugiamos en nuestros hogares. Este es un lugar muy pequeñito donde estamos hablando de la palabra del Señor. Pero ya, gracias a Dios, tenemos más libertad para poder salir y predicar. Tenemos nosotros una iglesia en Linares, allí estamos predicando. Esa es la parte que nos mueve a nosotros. Hay hermanos que allí están aceptando a Jesucristo, están llegando a almas cada día. Podemos ver la gloria de Dios. Le damos gracias al Señor porque el Señor nos bendice allí en ese lugar. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Le damos las glorias al Señor cada día, porque Él se lo merece. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos da de su amor, de su misericordia. Él está siempre con nosotros, hermanos. Le damos gracias. Cuando usted acepta a Jesucristo, se va a dar cuenta que Dios siempre está con nosotros. Él nos bendice cada día. Él nos ayuda. En los momentos tristes, Él está con nosotros, cambiando nuestra tristeza en gozo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esta ha sido la palabra que el Señor nos ha entregado en este día de hoy. Permita al Señor que usted hermano, usted amigo, usted persona, donde quiera que esté en esta hora, aférrese a la palabra de Dios, busque a Dios. No tiene que ser sabio para llegar a las cosas del Señor. El Señor te da sabiduría, hermano. El Señor te da la gracia para predicar su palabra. El Señor está en tu corazón y tú eres un hombre sabio. Ya aceptando a Cristo ya pasas a ser un hombre sabio. Porque los sabios no conocen esto. Los sabios, si lo conocen, no lo aceptan. Así que usted, si conoce a Cristo y lo acepta, va a ser salvo. Que Dios le bendiga. Esta es la puerta que le abre el Señor en este día para que usted busque al Señor con sabiduría de Dios. Y los que se han quedado en casa, los que no quieren ir a la iglesia, porque esta pandemia ha enfriado a muchos cristianos. Y los cristianos aman más todo, pero menos a Jesús. Y tenemos que amar a Jesús más que todas las cosas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde
Esta ha sido la palabra, este ha sido el mensaje que Dios nos ha entregado en este día. Cada día jueves tenemos acá una palabra de verdad, una palabra de Dios. No le estoy llenando la cabeza con capítulos y versículos, solamente le estoy hablando este tema que el Señor escribió por intermedio de ese apóstol Pablo, el cual se dedicó a escribir palabra de Dios para que usted y yo seamos salvos. El Señor le mandó a predicar a todo el mundo y sus cartas están en todo el mundo. Que Dios le bendiga. Así que, ¿cómo ha predicado usted? No sé cómo lo ha hecho. Y si no ha predicado, esfuércese. Empiece también a hablar de Jesucristo, empiece a predicar la palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido el mensaje para este día. Vamos a orar por esta palabra para que el Señor la grabe en lo más profundo de su corazón y que el Señor le dé aliento para seguir adelante. Amantísimo Dios, te damos gracias, mi Señor, por darnos esta oportunidad de poder comunicarle al mundo, Señor, a las almas que están allí escuchando tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto este mensaje en mi corazón para poder hablar de él. Dios del cielo, yo sé que tú conoces, Señor, a los humildes de corazón. Tú conoces a aquellos que no creen en ti también, pero conoces a aquellos que sí creen en tu palabra, aquellos que se gozan con tu palabra, aquellos que hacen tu palabra, tu voluntad. Dios, te damos gracias a ti, mi Dios, por toda esa gente que se esfuerza por hacer tu voluntad, por todos esos siervos que van, Señor, muchas veces con muchas aflicciones, con muchos problemas, pero van a los lugares a predicar tu palabra. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que tú seas con cada hogar, con cada familia, de los que están allí en las redes sociales, allí en el otro lado, Señor, que nos han permitido entrar a sus casas, a sus corazones, a sus vidas. Dios del cielo, bendíceles poderosamente, grandemente, Señor, sus vidas. Guárdales tú, mi Dios, bajo tu ala protectora. Sé con ellos cada día, Señor. Cúbreles con tu presencia, con tu amor. Te lo pedimos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a escuchar entonces las peticiones. Cada vez que tenemos servicio nos llegan muchas peticiones de oración y hemos visto cómo Dios ha ido respondiendo. Tenga fe usted que ha escrito, tenga confianza, no en el pastor, sino en Dios. Él es el que hace la obra, no la hace el pastor, no la hace nadie más que el Señor. Así que usted confíe en Dios, tenga fe que va a ser sano y Dios le va a sanar. Cuando usted sea sano, comuníquenos también que Dios le ha respondido y no importa que sea una enfermedad incurable, Dios tiene poder para todo. Amén, Dios le bendiga. Vamos a escuchar entonces. Oración por Amparo. Está en la UCI, ella es un bebé, está muy mal ahí en Linares. Para que le dé fortaleza a sus padres. Mi hermana Edith agradece por sus oraciones y sigue pidiendo la oración por su nieto para que vaya recuperándose. Por mi hermana Mercedes Zúñiga y familia Sepúlveda Pinchera. Oración por hermano Cristian, pide la oración por su matrimonio y su nieto para que siga en recuperación. Por Sergio Tapia, por Juan Tapia, por salud, porque está en espera para operarse del corazón. Por Anita Aravena, por salud, que sus papás andan con ella en el médico. No se ha sentido bien la Anita. Por Lucía Chauquenao, que también no se siente bien de salud, para que oremos por ella. Por Martina Shell, por Javiera Salas, para que tenga un encuentro nuevamente con Dios. Amén. Y sigamos orando por los que están en el grupo de oración, por todas las peticiones de cada uno de los hermanos, para que nos demos cuenta que Dios sí responde. Amén. Porque yo ahora aquí en mi casa estoy con mi nieto, me siento contenta de estar acá con él, porque Dios hizo una respuesta enorme en él. Y todos mis hermanos lo saben, que Dios nos ha respondido. Y también quiero dar la dirección de la iglesia de Linares, a Branquil, 1577. 1577, está la dirección de la iglesia, Población Hierbas Buenas. población Hierbas Buenas, pasaje a Branquil 1577, para que no se olviden, mi hermana, la dirección de la iglesia. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Amén. Estaremos orando por todas las peticiones. Entonces, si usted tiene su petición hecha, confíe en este Dios. No confíe en el pastor, confíe en el Dios, en el poderoso,
en el que levanta a los muertos, en el que sana, no importa la enfermedad, Dios tiene poder para hacerlo. Que Dios te bendiga, pero confía en el Señor, cierra tus ojitos allí donde estás y dile, Señor, esta es mi enfermedad. Yo quiero que usted, Señor, en esta hora sane mi enfermedad. A lo mejor no vas a ser sano al tiro inmediatamente porque esto no es una magia, pero Dios está pendiente de tu Amén. sanidad. Amantísimo Dios, vamos a tu presencia, Señor, como siempre lo hacemos. Tu palabra nos da la libertad para poder orar por aquellos que están enfermos. Tu palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¡Qué maravilloso, Señor! Te damos gracias a ti y te pedimos por todos los enfermos. Pone tu mano de amor, pone tu mano de misericordia allí donde está el enfermo, Señor amado. Vaya allí al hospital, Señor, allí donde está aquella pequeña, Señor. Ponga su mano de amor, de su misericordia, Amén. Señor. También le pedimos por todos los que están enfermos en diferentes lugares, con diferentes enfermedades. En el nombre de Jesús oramos para que sea disipada toda enfermedad, echada fuera en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que están enfermos, que han clamado, que han pedido al Señor, que en esta hora están junto a nosotros clamando por su enfermedad. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda enfermedad, todo espíritu que hay en la vida de aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús, que sean echados fuera por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Ahora le pedimos, Padre, por las diferentes peticiones que hay, Señor, en su pueblo. Le pedimos por nuestras hermanas que están orando cada día, Señor, ese grupo de oraciones, esas guerreras de oración, Dios del cielo. Guárdalas tú, Señor, cúbrelas con tu presencia, que sigan cada día orando por todas las peticiones, por todos los enfermos, Dios del cielo. Levanta al caído, Señor, aquellos que están en sus hogares detenidos y no se han levantado. Pon en ellos, Señor, virtud del cielo para que puedan llegar a tu iglesia, Señor. Pon en ellos nueva fuerza, Dios amado. Dales a ellos el deseo, Señor, de buscarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos a ti, Padre Celestial, humildemente, Señor, porque tú eres el Rey de la Gloria, tú eres el que hace las maravillas, tú eres el que responde nuestras oraciones. Te damos gracias, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Hay otra petición por ahí, me parece. Que Dios le bendiga. Estamos contentos por que usted está allí, escuchando palabra de Dios. Les amamos en Cristo. A muchos que no conocemos, igual les amamos por estar, el hecho de estar ahí en estas redes sociales. Que Dios les bendiga poderosa, grande y poderosamente. Que Dios sea con ustedes en todo momento y el Señor les guarde y les bendiga grandemente. Sean llenos de la misericordia de Dios. Que sus hogares sean bendecidos, que sus familias sean bendecidas, que sus hijos sean bendecidos, que sus negocios sean bendecidos. Que Dios esté allí en el primer lugar, en su corazón, para que sí pueda recibir la bendición. Se lo pedimos al Señor y le damos gracias al Señor por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.